Las viejas tablas del suelo crujían bajo los pies. Adelinda se detuvo junto a la ventana del ático, contemplando el cielo rosado sobre los tejados de Castelnuovo. El sol desaparecía lentamente tras las colinas, coloreando las antiguas piedras de las casas en tonos miel. «Mamá, ¿dónde está mi álbum?», llegó la voz de Fiammetta desde abajo. La tarde se llenaba de sonidos familiares, el crujido de los lápices sobre el papel, el murmullo silencioso de Bartolomé jugando con soldaditos de madera, el tintineo de los platos de la cocina. Adelinda pasó los dedos por el polvoriento alféizar. Había grietas en la pintura blanca. La casa necesitaba reparaciones. Una escalera de piedra conducía a un gran salón de techos altos. Viejos frescos, descoloridos por el tiempo, apenas asomaban a través de la cal. Aquí había vivido una familia adinerada de comerciantes de vino. Ahora les pertenecía a ellos, la familia Capodiferro. Fiammetta estaba sentada ante la enorme mesa de roble, con los lápices de colores esparcidos a su alrededor. Sus rizos oscuros se extendían sobre sus hombros y sacaba la punta de la lengua con impaciencia mientras trazaba con diligencia dibujos de fantasía sobre el papel. «El álbum está en el estante de arriba, querida». Adelinda sacó un andrajoso álbum de dibujo de la estantería. El reloj de la repisa daba las 7. Tancredi solía volver a esa hora. Escuchó los ruidos de la calle. No se oían los pasos de su marido. Bartolomé tenía a sus soldados alineados a lo largo del zócalo. «Vigilan nuestro castillo», explicó con gravedad mientras su madre se agachaba a su lado. La puerta principal se abrió bruscamente, dejando entrar una ráfaga de viento vespertino. Tancredi entró rápidamente, quitándose la chaqueta. Su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto, y en sus ojos había una expresión nueva y desconocida. «Buenas noches». Le dio un beso seco en la mejilla a Adelinda y se dirigió directamente a las escaleras. «Papá, mira lo que he dibujado». Fiammetta recogió su dibujo. «Más tarde, cariño. Tengo trabajo que hacer». Sus pasos retumbaron en los escalones de madera. Adelinda acompañó a su marido con la mirada. Algo había cambiado últimamente. Quizá fueran los nuevos contratos de los que había estado hablando. La empresa de construcción de Tancredi se estaba expandiendo, exigiendo cada vez más atención. El aroma de los productos recién horneados se colaba por la ventana entreabierta. La panadería de Anselmo Baldassare, el padre de Adelinda, abría hasta tarde. El olor familiar de su infancia le evocó recuerdos de los días despreocupados en que había ayudado a su padre en la panadería, ensuciándose las manos con harina y escuchando su risa bonachona. «Mamá, quiero ir a casa del abuelo». Se separó Bartolomé de sus soldados. «Seguro que iremos este fin de semana», prometió Adelinda arreglando el despeinado mechón de su hijo. Arriba, la puerta del estudio se cerró de golpe. La voz apagada de Tancredi atravesó el techo. Estaba al teléfono. Las palabras eran indistintas, pero la entonación parecía tensa. El crepúsculo se hacía más denso. Adelinda encendió una lámpara de araña antigua que había comprado en un mercadillo. La cálida luz danzó por las paredes, convirtiendo las sombras en extrañas figuras. Fiammetta bostezó y dejó a un lado los lápices. Adelinda se dirigió a la cocina, donde la sopa de setas, el plato favorito de Tancredi, estaba hirviendo a fuego lento. La cena transcurrió en un silencio desacostumbrado. Tancredi bajó a la mesa, pero parecía distante, apenas tocaba la comida. Sus dedos tocaban de vez en cuando el bolsillo de la camisa donde llevaba el teléfono. «¿Cómo va la empresa?», preguntó Adelinda sirviendo sopa en los platos. «Bien», respondió él sin levantar la vista. «Mucho trabajo. Puede que tenga que hipotecar la casa para conseguir un préstamo de desarrollo». La cuchara se congeló en el aire. «¿Hipotecar la casa? ¿Pero por qué?». «Es solo una formalidad. Todo saldrá bien». Su voz sonaba segura, pero sus ojos evitaban encontrarse con la mirada de ella. A Bartolomeo se le cayó un trozo de pan y rodó por la mesa. Tancredi se crispó irritado, como si aquel sonido insignificante le hubiera causado dolor físico. «Niños, subid», dijo Adelinda en voz baja. Algo en la voz de su madre les hizo obedecer sin las protestas habituales. Cuando los pasos de los niños se silenciaron en las escaleras, se volvió hacia su marido. «Cuéntamelo todo». Pero Tancredi ya se había levantado de la mesa. «Ahora no, tengo trabajo que terminar. Hablaremos mañana». Desapareció de nuevo en el estudio, dejando la cena casi intacta sobre la mesa. Adelinda recogió mecánicamente los platos,
mientras en su cabeza se arremolinaban pensamientos ansiosos. La casa era su fortaleza, la herencia para sus hijos. ¿De verdad podían ir tan mal las cosas en la empresa? La noche había caído sobre Castelnuovo. A través de las ventanas llegaba el sordo tañido de las campanas, la vieja iglesia dando las campanadas. Adelinda permaneció despierta largo rato, escuchando los pasos de su marido en el estudio. Por un momento le pareció oír su risa ahogada, una risa extraña y desconocida que le produjo un escalofrío. Por la mañana, cuando bajó a desayunar, encontró una nota. He ido a una reunión con inversores. Volveré tarde. La letra era apresurada, como si rascara el papel. Junto a ella había un sobre con documentos del banco. Le temblaron los dedos al cogerlo, pero los niños se despertaron en ese momento y el sobre permaneció sin abrir. La luz de la mañana brillaba a través de las cortinas de encaje, pintando dibujos en el alféizar de mármol. Adelinda hojeó los papeles del banco y los extendió sobre la mesa de la cocina. Las cifras bailaban ante sus ojos, sumando sumas aterradoras. Sonó el timbre. Tancredi estaba en el umbral, pero no solo. Un hombre corpulento con un traje caro se alzaba a su lado. Le presento al señor Paganelli, nuestro nuevo abogado. Tancredi indicó al invitado que entrara. Benvenuto Paganelli se movió sin prisa, observando la casa con mirada evaluadora. Sus ojos, pequeños y tenaces, se detuvieron en un fresco antiguo. Bonita casa. La voz del abogado parecía el susurro de un pergamino. Un activo muy prometedor. Adelinda se estremeció al oír la palabra activo. La casa en la que habían crecido sus hijos, donde cada grieta le resultaba familiar, se había convertido de repente en una línea en los registros del banco. Siéntese. Deslizó distraídamente la mano por el mantel, alisando arrugas inexistentes. ¿Dónde están los niños? Tancredi miró a su alrededor. En casa de mis padres, ayudando a su padre en la panadería. Sus hombros se relajaron visiblemente. Puso un maletín de cuero sobre la mesa y sacó carpetas con documentos. Adelinda, ¿recuerdas nuestra conversación? La empresa se está expandiendo. Necesitamos un préstamo para un nuevo proyecto. Ella asintió, mirándole las manos. Los dedos se crispaban, delatando la tensión. El señor Paganelli ha preparado todo el papeleo. Es una mera formalidad. El banco exige una garantía, y nuestra casa es ideal. El abogado desplegó los papeles. Sus movimientos parecían los hábitos de una araña tejiendo una tela. Déjenme que les explique. Sacó un bolígrafo dorado. Su casa está valorada en una suma impresionante. Es suficiente para garantizar un préstamo que llevará a la empresa de su marido al siguiente nivel. ¿Y si algo sale mal? Adelinda miró a Tancredi. ¿No confías en mí? Le tembló la voz. Después de todos estos años, hago esto por nosotros, por los niños. Una bandada de palomas volaba por la ventana, sus sombras se deslizaban por los papeles. En algún lugar a lo lejos, repicaban las campanas. Está todo calculado. Tancredi se acercó. El proyecto triplicará los beneficios. Podremos enviar a Fiammetta a la Escuela de Arte de Roma, tal como soñaba. Adelinda cerró los ojos. Su hija había soñado con esa escuela, pintando de la mañana a la noche. Bartolomeo también está creciendo, continuó su marido. Necesita una educación mejor. Quieres lo mejor para ellos, ¿verdad? Paganelli tosió con delicadeza. Lo siento, pero el banco espera una respuesta para el fin de semana. ¿Por qué tanta prisa? Adelinda levantó la primera hoja del contrato. Competidores. Tancredi bajó la voz. Están intentando secuestrar el proyecto. Si no lo hacemos a tiempo... No terminó la frase, pero la ictericia de sus pómulos se tensó. Adelinda conocía esa señal. Su marido estaba realmente preocupado. ¿Puedo enseñarle los documentos a otro abogado? Paganelli dio un respingo apenas perceptible. Por supuesto, pero tenga en cuenta el plazo. En 5 días la oferta del banco será nula. Señora Capodiferro, el abogado se inclinó hacia adelante. Su marido es un hombre de negocios con talento. Su reputación en los círculos empresariales es impecable. El banco no ofrecería tales condiciones a un cliente poco fiable. El sol se alzaba más alto. Sus rayos jugueteaban sobre la jarra facetada. Adelinda recordó cuando Tancredi y ella la habían comprado en el rastro en su primer año de matrimonio. Él se había reído y la había llamado derrochadora. ¿Sabes? Tancredi le cogió la mano.
¿Te acuerdas de aquella casita en las montañas? Podríamos comprarla. Imagínate, los niños pasarán allí las vacaciones, lejos del ajetreo de la ciudad. Ella miró sus dedos entrelazados. La palma de él estaba caliente y ligeramente húmeda. Tomémonos nuestro tiempo. Le soltó suavemente la mano. Adelinda, una nota acerada apareció en su voz. Estás poniendo en peligro el futuro de nuestra familia. Solo te pido que confíes en mí. Paganelli los observó en silencio, golpeando la mesa con la pluma. El sonido resonaba en sus sienes como el golpe de un martillo. Señor Capodiferro, se levantó el abogado, ¿puedo hablar en privado con su esposa? A veces es más fácil para las mujeres entender los asuntos de negocios en un ambiente informal. Tancredi dudó, pero luego asintió. Por supuesto, tengo que hacer unas llamadas. Cuando sus pasos se calmaron en el piso de arriba, Paganelli se inclinó hacia Adelinda. Entiendo tus dudas, pero piénsalo. Si no apoyas a tu marido ahora, puede que se distancie. Los hombres suelen buscar comprensión en el lado cuando no la encuentran en casa. Adelinde se quedó helada. Podía oír alguna insinuación en las palabras del abogado, pero no pudo captar lo esencial. Míralo como una inversión en tu matrimonio. Sonrió, mostrando unos dientes finos y amarillentos. Por cierto, ¿has oído hablar de la señora Spinabelli? Hace poco abrió una boutique en el centro. Una señora muy enérgica dama. El agrio aroma del café tostado llenó la cocina, mezclándose con el olor a tostadas quemadas. Adelinda estaba quitando distraídamente la corteza ennegrecida cuando su mirada se posó en un cheque arrugado que asomaba por el bolsillo de la chaqueta de Tancredi. Le temblaron los dedos al desplegar el papel. Restaurante Bella Vita. El nombre no me sonaba de nada. La cantidad me hizo atragantarme. 380 euros por la cena. La fecha, anteayer, cuando supuestamente su marido se había retrasado por una reunión importante. Se oyeron pasos en el pasillo. Adelinda se apresuró a meter el cheque, desparramando las migas de la tostada. Buenos días. Tancredi estaba impecable con su traje nuevo. No voy a desayunar, he quedado con mis socios. En el Bella Vita, soltó ella. Él se congeló durante una fracción de segundo. No en la oficina. ¿Por qué? Por nada. Acabo de oír hablar de este restaurante. Sonó su teléfono, evitándole tener que contestar. Tancredi se acercó a la ventana y bajó la voz. Sí, Domenica. Quiero decir, señora Spinabelli. Por supuesto, los papeles están listos. Adelinda se quedó paralizada, escuchando los retazos de conversación. El nombre de Domenica arañó su memoria, la misma que Paganelli había mencionado. Lo siento, cariño, tengo que irme. Tancredi le dio un beso en la mejilla. Olía a un perfume desconocido. La puerta principal se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio opresivo. Una carpeta olvidada permanecía sobre el escritorio. Desde el piso de arriba llegó la voz de una fiameta despierta. «Mamá, ayúdame a trenzarte el pelo». «Ya voy, cariño». Subió Adelinda las escaleras, sintiendo que se le entumecían las piernas. El día se alargaba interminablemente. Después de llevar a los niños al colegio, vagaba sin rumbo por la casa. Sus ojos volvían una y otra vez a la carpeta olvidada. Finalmente, sus dedos alcanzaron los documentos. Debajo del contrato de hipoteca había otros papeles, el registro de una nueva empresa, una especie de poder notarial. El nombre de Domenica Spinabelli aparecía en varios lugares. El teléfono vibró, haciéndola estremecerse. Era Radegonda, la madre de Adelinda. «Cariño, ¿estás bien? Pasé por la panadería, pero tu padre me dijo que hacía una semana que no te veía». «Sí, es que tengo mucho que hacer». «Has estado irreconocible últimamente. ¿Qué te pasa?» Adelinda se mordió el labio. «No pasa nada, mamá. ¿De verdad? ¿Sabes?» La voz de Radegonda se hizo más tranquila. La gente está diciendo cosas diferentes. Sobre Tancredi y esa mujer dueña de la boutique. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué mujer? No importa. Solo presta atención, hija. Tras la conversación, Adelinda sacó su portátil. Le temblaban los dedos al teclear Domenica Spinabelli Castelnuovo en el buscador. Las fotos se cargaron al instante. Una elegante mujer pelirroja en la inauguración de una boutique. Junto a ella, Tancredi, con el brazo alrededor de la cintura. La cita fue hace 2 meses. Sentí un zumbido en los oídos.
Otras fotos los mostraban juntos en recepciones de negocios en un acto benéfico. Su marido miraba a Domenica con una expresión que Adelinda no había visto en mucho tiempo. El crujido de las tablas del suelo le hizo cerrar el portátil de golpe. En el umbral de la puerta estaba Bartolomé, somnoliento tras la siesta de la tarde. «Mamá, ¿por qué lloras?» «Es por las cebollas, cariño. Estoy preparando la cena». Pero las cebollas seguían intactas en la tabla de cortar. Por la noche Tancredi volvió tarde. Olía a vino y al mismo perfume extranjero. «¿Dónde estuviste durante el día?», preguntó bruscamente. «Pasé por casa a recoger unos papeles». «Fui a hacer la compra», mintió ella por primera vez en su matrimonio. «Ah», asintió él sin hacer contacto visual. «Hablando de papeles, ¿lo has pensado?» «Necesito tiempo». «¿Tiempo?», su voz se volvió dura. «No lo tenemos. El banco está esperando una respuesta. Y yo estoy esperando la verdad». Hubo una pesada pausa. En algún lugar del piso de arriba crujió una puerta abierta. Los niños estaban escuchando la conversación. «¿De qué estáis hablando?» «Sobre Bella Vita, sobre Domenico Spinabelli, sobre la nueva empresa». Su rostro se petrificó. «¿Me estás espiando?» «No. Estoy tratando de averiguar dónde desapareció mi marido». «No seas dramática», arrugó la nariz. «Domenica es una socia. Sus contactos nos ayudarán a expandir nuestro negocio». ¿Sus contactos o su cama? Una bofetada le quemó la mejilla antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos. «¿Mamá?». La voz temblorosa de Fiametta llegó desde el piso de arriba. «Está bien, cariño», gritó Adelinda, presionando con la palma de la mano su mejilla ardiente. «A papá se le cayó el plato sin querer». Tancredi dio un paso atrás. «Lo siento, no era mi intención». «Vete». «Adelinda, vete». Se quedó de pie un segundo más, luego se dio la vuelta y salió. El sonido de sus pasos se disolvió en el silencio vespertino. Adelinda se hundió en una silla, mirando fijamente a la oscuridad del otro lado de la ventana. Una sombra parpadeó en el reflejo cuando su vecina, la señora Verdi, se apartó apresuradamente de la ventana. Mañana todo el pueblo hablaría de esta escena. El olvidado teléfono de Tancredi vibró sobre la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. «Esperándote, amor mío. D». La mañana era gris. Pesadas nubes se cernían sobre los tejados de Castelnuovo, amenazando lluvia. Adelinda estaba sentada en el estudio de Benvenuto Paganelli, mirando las grietas del techo. «Signora Capodiferro», dijo el abogado golpeando la mesa con los dedos, «el tiempo apremia. El banco espera una respuesta». Sobre la mesa había una impresionante pila de documentos. Cada página era una trampa de términos legales y letra pequeña. «¿Dónde están las garantías?». Su voz sonaba apagada. «Su marido es un hombre respetado. Su nuevo proyecto promete beneficios sólidos». «Pregunto por las garantías». Paganelli suspiró, secándose la calva con un pañuelo. «En los negocios no hay garantías absolutas. Pero piense en los niños». La risa de una mujer sonó al otro lado de la ventana. Adelinda se volvió involuntariamente. Domenica Spinabelli caminaba por la calle, con su pelo rojo llameante incluso en un día nublado. «Sabes», Paganelli siguió su mirada, «algunas decisiones es mejor tomarlas rápido, antes de que otros las tomen por nosotros». Sonó el teléfono en la recepción. La recepcionista dijo el nombre de Tancredi, y a Adelinda se le apretó el corazón. «Estará aquí en 10 minutos», sonrió el abogado. «¿Discutimos los detalles?» La primera gota de lluvia golpeó el cristal. Adelinda vio cómo el agua dibujaba fantasiosos dibujos, difuminando el contorno de la ciudad. «Quiere a su marido, ¿verdad?». La voz de Paganelli se hizo congraciadora. «A veces hay que confiar». La puerta se abrió. Tancredi parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «¿Viniste?». Se hundió en la silla a su lado. «Sabía que lo entenderías». Su mano cubrió sus dedos, un tacto familiar, pero que ahora desprendía un escalofrío. «Explícamelo otra vez». Adelinda le soltó la mano. «¿Por qué este préstamo?» «Para la expansión del negocio. Domen y yo, y mis socios hemos encontrado un nicho prometedor». «¿Qué nicho?» «La construcción de un complejo de lujo. Ya se ha comprado un terreno». «¿Con qué dinero?». Tancredi dudó. «Había inversores». «¿Señora Spinabelli?». Se hizo un pesado silencio. Paganelli se volvió desafiante hacia la ventana. «Escuche,
Tancredi se inclinó más cerca. Son solo negocios. Nada personal. ¿Nada personal? Sonrió amargamente. ¿Y el restaurante? ¿Y tus reuniones nocturnas? Basta. Su voz se volvió áspera. Lo estás poniendo todo en peligro. ¿Yo? Eres tú quien está poniendo en peligro nuestro hogar. Signora Capodiferro, intervino Paganelli. Permítame recordarle los límites de tiempo. La lluvia se intensificó, tamborileando en los aleros. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. ¿Sabes? Tancredi sacó su teléfono. He llamado a la escuela de arte. Están dispuestos a aceptar a Fiammetta. Solo necesitan un anticipo. Deja a los niños fuera de esto. Pero ya están involucrados. Dio un paso adelante. Su futuro depende de tu firma. Paganelli acercó los papeles. Todos los términos estándar, nada fuera de lo común. A Adelinda le temblaban los dedos al pasar las páginas. Los números bailaban ante sus ojos. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal, replicó Tancredi. Lo he calculado todo. ¿Como tu vida personal? Su papada saltó. Aquí no. ¿Y dónde? Nunca estás en casa, no contestas al teléfono. ¡Basta! Golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿O firmas o... ¿O qué? Tancredi hizo una pausa, pero sus ojos acordaron por él. La amenaza flotaba en el aire. Señora, Paganelli le tendió la pluma. A veces el compromiso es la mejor salida. Una silueta se asomó por la ventana. Pelo rojo, un perfil familiar. Doménica estaba bajo un paraguas, mirando por las ventanas del despacho. ¿La quieres? La pregunta estalló por sí sola. Tancredi palideció. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces la quieres. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Paganelli tosió. Caballeros, volvamos a los negocios. La pluma parecía imposiblemente pesada. La primera firma estaba torcida, borrosa sobre el papel. Aquí, el abogado pasó la página. Y aquí, con cada firma, algo se estremecía en su interior. Un último trazo y la casa, su fortaleza, se convirtió en una línea de un contrato bancario. Buena chica. Tancredi le apretó el hombro. Sabía que harías lo correcto. Adelinda se levantó sin mirarlos. Tengo que recoger a los niños del colegio. Yo los llevaré. Alcanzó sus llaves. No hace falta que lo hagas. Te están esperando. En la sala de espera se cruzó con Domenica. Pelirroja, maquillaje perfecto, perfume caro. Sus miradas se encontraron por un momento. Lo siento, la sonrisa de Doménica era impecable. No quería molestar. Tampoco interrumpes. Adelinda cuadró los hombros. Ya está hecho. La lluvia le azotó la cara, mezclándose con sus lágrimas. Las hojas mojadas crujían bajo sus pies. Adelinda siguió caminando, apretando las cuentas del rosario que llevaba en el bolsillo, un regalo de su madre. El timbre del teléfono la hizo detenerse. El nombre de su padre apareció en la pantalla. He visto a Tancredi con esa mujer. La voz de Anselmo era ansiosa. ¿Qué pasa, hija? No pasa nada, papá. Se tragó el nudo en la garganta. Solo son negocios. La pastelería de Anselmo olía a canela y vainilla. Adelinda estaba sentada en la mesa del fondo, aferrada a una taza de té frío. Radegonda correteaba cerca, lanzando de vez en cuando miradas ansiosas a su hija. «Come algo al menos», le indicó un plato de pastas recién horneadas. El timbre de la puerta tintineó. La señora Verdi entró y echó un vistazo a la panadería vacía. «¿Has oído las noticias?» Se inclinó hacia Radegonde. «Dicen que Spinabelli ha comprado la villa de la colina, la de los leones de mármol». La copa en las manos de Adelinda tembló. «¿Y de dónde ha salido tanto dinero?» La señora Verdi bajó la voz. «Su boutique apenas se mantiene a flote». «Deberías callarte, Ágata». Radegonda dirigió una mirada de advertencia a su hija, pero ya era demasiado tarde. Las piezas del mosaico empezaban a encajar en una imagen aterradora. «¿Qué hora es?» Adelinda se levantó bruscamente. «Las 11. ¿Por qué?» «El banco sigue abierto». Sus tacones repiquetearon sobre los adoquines. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Las enormes puertas del banco se abrieron de mala gana. «Necesito comprobar el movimiento de fondos de un préstamo», le tendió los papeles al joven empleado. «Un momento». Sus dedos corrieron por el teclado. «Esto es raro». «¿Extraño qué?» «El préstamo ya se ha cobrado. Ayer por la mañana».
La habitación se estremeció. ¿Todo el importe? Sí. A través de un fideicomisario, señora Spinabelli. Hubo un murmullo en sus oídos. Ahora todo encajaba. La villa, las reuniones tardías y las prisas con los documentos. El teléfono vibró. «Mamá, ¿nos recoges de la escuela?» La voz de Fiametta la devolvió a la realidad. «Por supuesto, cariño. Estoy de camino». Los padres se agolparon a las puertas de la escuela. Bartolomeo salió corriendo primero, agitando un dibujo. «Mira, he dibujado nuestra casa». En la hoja estaba su vieja mansión, rodeada de flores. En la ventana estaban las figuras sonrientes de toda la familia. «Es precioso», tiró de su hijo para acercarlo a ella, sintiendo que sus labios temblaban traicioneramente. «¿Papá viene hoy?» Fiametta frotó su mochila. «Prometió llevarme a la tienda de arte». «Papá está ocupado, cariño». La casa los recibió con un silencio desacostumbrado. Una luz roja parpadeó en el contestador. «Adelinda», la voz de Tancredi sonaba apagada. «Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo». El siguiente mensaje. «Cariño, ¿te has acordado de la cena? He reservado tu mesa favorita». La voz de Domenica ronroneó las últimas palabras. Sus dedos buscaron a tientas el botón de borrar. Los niños no deben oírlo. «Sube a hacer los deberes», intentó sonreír. «Yo haré la comida». En la cocina todo estaba intacto desde la mañana. Sobre la mesa estaba la taza olvidada de Tancredi, con la marca de sus labios en ella. El timbre de la puerta hizo un gesto de dolor. Paganelli estaba en el umbral, agarrado a su maletín. «Signora Capodiferro», se movió de un pie a otro. «Tengo que hablar con usted». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo ayudó a engañarme?» «Mire», miró a su alrededor. «He venido a advertirle. Tu marido va a vender la casa». «¿Qué?» «Ya hay un comprador. El trato se está preparando para la semana que viene». «¿Pero cómo? La casa está hipotecada al banco». Paganelli cerró la puerta. Al banco no le importa, sobre todo después de ciertos arreglos. ¿Qué arreglos? No debería decirlo, pero bajó la voz. La señora Spinabelli tiene influencia en ciertos círculos. Su padre es miembro del consejo de administración del banco. La habitación nadaba ante sus ojos. Todo este tiempo había sido un peón en el juego de otro. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, vaciló él, hay cosas que incluso yo considero inaceptables. ¿Tienes hijos? La risa de Fiametta llegó desde arriba. La risa despreocupada y pura de un niño inconsciente de la traición. ¿Qué debo hacer? Actúa con rapidez. Tienes derechos sobre la casa. Podrías intentar impugnar... ¡Mamá! El grito de Bartolomé interrumpió la conversación. ¡Papá está aquí! La puerta de un coche se cerró de golpe en el patio. Paganelli se puso pálido. «Tengo que irme». Tancredi entró rápidamente. Se quedó helado al ver al abogado. «¿Qué haces aquí?» Traigo unos documentos». Paganelli se tambaleó hacia la salida. «¿Qué papeles?» Pero el abogado ya había desaparecido por la puerta. Tancredi se volvió hacia su mujer. «¿De qué te ha hablado?» «De la verdad». Le miró a los ojos. «De la villa, sobre el banco, sobre la venta de la casa». Su cara se petrificó. «No sé a qué te refieres». «¿De verdad?» Ella sacó su teléfono. «Quizá debería llamar a tu amante. ¿Preguntarle cómo le va en la nueva casa que compró con el dinero de nuestro préstamo?» «Por favor, silencio». Lanzó una mirada al piso de arriba. «Los niños lo oirán». «Deberías haber pensado antes en los niños. Cuando vendiste nuestra casa, su casa». La bruma matinal envolvía Castelnuovo en un denso sudario. Adelinda doblaba mecánicamente la ropa de los niños, mientras Fiametta y Bartolomeo dormían arriba. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Las cosas de Tancredi habían desaparecido del armario el día anterior. Él las había cogido mientras ella llevaba a los niños a casa de sus padres. Ahora las perchas vacías oscilaban como orcas. Una nota yacía sobre la mesa de la cocina. «Esto es lo mejor para todos. Se lo explicaré a los niños más tarde». La letra era áspera, extraña, como si la hubiera escrito un extraño. Sonó el timbre, rompiendo el silencio matutino. Un mensajero estaba en el umbral con un ramo de rosas. «¿Señora Capodiferro?» Le tendió un sobre. Dentro había una nota de Domenica. «Lo siento, así son las cosas».
Las flores volaron a la papelera antes de que tuvieran oportunidad de florecer. —¿Mamá? Una somnolienta Fiammetta bajó las escaleras. —¿Por qué estás levantada tan temprano? —Preparando el desayuno, cariño. ¿Dónde está la chaqueta de papá? ¿Y sus zapatos? Adelinda se quedó helada al oírlo. —Papá está de viaje de negocios. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, cariño. Bartolomeo apareció a continuación, apretando contra su pecho un soldadito de juguete, regalo de su padre. —¿Ha llamado papá? Sus ojos estaban llenos de esperanza. —No, cariño. Vamos a desayunar. La leche se derramó, inundando la olla. La tostada se quemó. Todo se desmoronaba. El timbre volvió a sonar. Esta vez era el alguacil. Notificación de ejecución hipotecaria. Extendió un grueso sobre. —Niños, subid. La voz de Adelinda temblaba. Los documentos estaban plagados de términos legales. El quid de la cuestión era sencillo. Dentro de una semana, su casa saldría a subasta. El teléfono no paraba de sonar. Radegonda, Anselmo, vecinos. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. —Adelinda. La voz de la madre sonaba preocupada. Hemos visto a Tancredi con esa mujer. Se están mudando a la villa de la colina. Lo sé, mamá. Ven y únete a nosotros. Hay sitio de sobra para los tres. Tenemos un lugar para quedarnos por ahora. ¿Por ahora cuánto tiempo? Ella no contestó. Hubo un silencio pesado. A la hora de comer llegó Anselmo. Su pelo gris se despeinaba con el viento. —Hablaré con él —dijo su padre dirigiéndose resueltamente a la puerta. —No lo hagas. Adelinda le sujetó la manga. —Ya no puedes hacer nada. ¿Cómo podría? ¿Hacerle eso a los niños? La voz de Fiammetta venía del piso de arriba, leyéndole un cuento a su hermano, como hacía siempre que él estaba triste. —¿Papá va a volver? —preguntó Bartolomeo por la noche mientras ella lo acostaba. —No lo sé, pequeño. —¿Es por mí? ¿Porque rompí su taza favorita? Se le encogió el corazón. —No, cariño, no ha sido culpa tuya de ninguna manera. Por la noche se sentaba en su despacho a revisar papeles. Facturas, hipotecas, contratos, todo se fundía en una pesadilla interminable. El teléfono sonó como un disparo. El número de Tancredi. —¿Sí? —Lo siento. Su voz sonaba apagada. —Lo arreglaré, lo prometo. —¿Arreglarlo cómo? ¿Vender la casa? No tengo elección. Las deudas... ¿Qué deudas? ¿Las que acumulaste comprando un chalet para tu amante? No empieces, suspiró. Llamaré a los niños mañana. No los llames. Deja de hacer promesas vacías. Una voz de mujer sonó en el auricular. Doménica. La conexión se cortó. La mañana comenzó con una llamada de la escuela. Fiammetta había llorado en clase. Los otros niños preguntaban por su padre. Llévensela, dijo la maestra en voz baja. Necesita tiempo. En el pasillo de la escuela, Bartolomeo estaba sentado en el alféizar de la ventana, agarrado a su mochila. Yo también quiero irme a casa. Se sorbió la nariz. En casa les esperaba una nueva sorpresa. La electricidad estaba cortada. Llevaban 3 meses sin pagar las facturas. Haremos un picnic a la luz de las velas. Intentó sonreír Adelinda. Las velas proyectaban sombras extrañas en las paredes. Los niños se acurrucaron en el sofá. Cuenta un cuento de hadas, pidió Fiammetta. Érase una vez una princesa... No, no sobre la princesa, interrumpió Bartolomeo. Háblame de papá. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Señora Capodiferro, es del banco. Hay una inspección de la casa mañana para los compradores potenciales. Pero todavía estamos aquí. Es una formalidad. El trato ya está acordado. Por la noche oyó el ruido de un motor. Un coche familiar estaba aparcado en la puerta. Tancredi salió y miró a su alrededor. El pelo rojo de Doménica brillaba a la luz de la linterna. Se quedaron mirando la casa, haciendo planes, compartiendo sus vidas como un trofeo. Adelinda corrió la cortina. Fiammetta y Bartolomeo dormían plácidamente en el cuarto de los niños, sin saber que mañana unos extraños recorrerían sus habitaciones, evaluando las paredes y los techos. Su teléfono mostró un mensaje de Tancredi. «Te encontraré un nuevo lugar donde vivir». Borró el mensaje sin responder. Algunas promesas no valían ni el aire que se gastaba en pronunciarlas. El despacho del abogado se ahogaba en humo de cigarrillo. El señor Falcone, un hombre de pelo gris y mirada tenaz, estudiaba los documentos, frunciendo cada vez más el ceño. «La situación es complicada». Dejó a un lado otro papel. «Las firmas son auténticas, todas notariadas.
Pero eso es fraude. Adelinda se agarró a los reposabrazos de su silla. No será fácil demostrarlo. Técnicamente, su marido tenía autoridad para gestionar el préstamo. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía. Un martes cualquiera en Castelnuovo, como si la vida de alguien no se hubiera arruinado. ¿Y los niños? ¿Tienen derechos? Herederos menores, reflexionó. Podrían intentar impugnar a través de la tutela, pero el proceso llevaría meses. No tengo meses. Nos desahucian en 3 días. Falcone tamborileó con los dedos sobre la mesa. Hay otra opción. Paganelli está dispuesto a declarar. Benvenuto, ¿por qué? Conciencia despierta, quizá. O teme la publicidad. Su reputación también está en juego. El teléfono vibró. La escuela. Otra vez. Señora Capodiferro, recoja a Bartolomeo. Está peleado. En la enfermería, el hijo estaba sentado apretándose un pañuelo en el labio roto. Dijo que papá nos había abandonado. Se sonó la nariz. Que ahora somos unos mendigos. ¿Quién lo ha dicho? Marco. Su mamá es amiga de esa tía pelirroja. Adelinda se agachó delante de su hijo. Escucha, no somos mendigos. Solo estamos... Nos mudamos. Llegó la voz de Fiametta. Estaba en la puerta, agarrada a sus libros de texto. Lo sé todo, mamá. Te oí llorar por la noche. El pasillo estaba atestado de curiosos. Los cotilleos en el colegio corrían más rápido que el viento. Vamos a casa. Adelinda cogió a los niños de la mano. En casa les esperaba un nuevo desastre. Los alguaciles estaban describiendo la propiedad. Disculpe, un joven uniformado les tendió unos papeles. Tenemos que hacer un inventario. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras cosas? El préstamo estaba garantizado con la casa. También están las deudas personales de su marido, pagarés impagados. Fiametta se aferró a su madre. ¿Se llevarán también mis pinturas? Las cosas de los niños no están sujetas a inventario, frunció el ceño el alguacil. Por la noche llegó Radegonda. En silencio, empezó a meter sus cosas en cajas. Mamá, no. Debes hacerlo, hija. Papá va a traer el camión mañana. Voy a demandar. Falcone dice, el juicio será en 6 meses. ¿Dónde vivirás? Sonó el timbre. Domenica se paró en el umbral. ¿Puedo pasar? Se frotó el guante con nerviosismo. ¿Por qué? Para hablar, para explicarme. No hay nada de qué hablar. Escucha. Domenica se adelantó. No quería que pasara esto. Tancredi dijo que ya habíais roto. Fuera. Puedo ayudar, con dinero. ¡Fuera! La puerta se cerró de golpe. Radegonda se persignó. Sin vergüenza. En la noche llegó un mensaje de Tancredi. Lo siento, te lo compensaré. Seguido de documentos del banco. Una demanda para desalojar las instalaciones. Por la mañana llegó un camión. Anselmo ordenó la carga como el capitán de un barco que se hunde. Solo lo esencial, contó las cajas. Apilaremos el resto en la panadería. Los vecinos se asomaron a las ventanas. La señora Verdi corrió desafiante las cortinas. Mamá, ¿a dónde vamos? Bartolomeo apretó la caja de juguetes contra su pecho. A casa de los abuelos. ¿Para siempre? Ella no contestó. Se oyó un estruendo en el piso de arriba. Se había caído un jarrón. El mismo que ella y Tancredi habían comprado en su luna de miel. Déjalo. Adelinda impidió que su padre alcanzara los fragmentos. Ya no importa. En el despacho de Falcone les esperaban noticias. Paganelli testificó. El abogado extendió los papeles. Confirmó el fraude. Pero... ¿qué? Tancredi ya ha transferido todos los bienes a Spinabelli. Está técnicamente en bancarrota. ¿Y la villa? Está a nombre de una empresa fantasma. Los fines están bien escondidos. Volvimos a casa en silencio. Un coche familiar estaba parado en la puerta. Espera. Tancredi salió a su encuentro. Hablemos. ¿Sobre qué? Sobre cómo estafaste a tus propios hijos. Encontraré el dinero. Lo juro. ¿Cómo? ¿Robándole a tu nueva amante? Su cara se contorsionó. No digas eso. ¿Qué vas a decir? Nos dejaste sin casa, sin dinero. La amo, soltó de repente. ¿Entiendes? Por primera vez en mi vida la quiero de verdad. La bofetada sonó como un disparo. Tenía una marca en la mejilla, el anillo, la alianza. Lárgate. Le tiró el anillo a la cara. Y no te atrevas a acercarte a los niños. El rostro de Fiametta
Apareció a través de la ventana. Lo había visto todo. Por la noche, la hija quemó todas las fotografías de su padre. En silencio, metódicamente, una por una. «No puedes hacer eso», trató de detenerla Adelinda. «Sí que puedes». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Nos ha traicionado. Nos traicionó a todos». Bartolomeo se acurrucó en un rincón, rodeándose las rodillas con los brazos. Su soldado favorito, un regalo de su padre, yacía olvidado en el suelo. El piso encima de la panadería parecía estrecho después de la espaciosa casa. Las cajas abarrotaban las esquinas, convirtiendo las habitaciones en un laberinto. Fiametta y Bartolomeo dormían acurrucados en el sofá-cama. Adelinda estudiaba los documentos a la luz de una lámpara de escritorio. Los números se iban sumando hasta formar una imagen aterradora. «¿No puedes dormir?» Radegonda dejó una taza de té. «He encontrado los extractos bancarios. Tancredi lleva meses sacando dinero, incluso antes de conocerla. ¿Quieres parar? Solo me desgarra el corazón». Detrás de la pared, Bartholomew sollozaba en sueños. Había tenido pesadillas todas las noches desde la mudanza. Por la mañana llegó una carta de Falcone. Una breve. «Venga urgentemente». En la sala de espera del abogado estaba Paganelli, desplomado, con los ojos rojos. «Se lo contaré todo», aferraba un maletín desgastado. «Me amenazaron, pero no puedo callar más». La historia resultó ser trivial. Tancredi y Domenica lo habían planeado todo de antemano. Documentos falsos, empresas ficticias, doble contabilidad. La villa se compró con el dinero del primer fraude. Paganelli sacó los papeles. Luego vinieron las deudas. Tuvimos que encubrirlas. ¿Y nuestra casa se convirtió en tapadera? No solo la casa. Todos los activos de la empresa fueron a parar a Sociedades Pantalla. ¿Dónde está la prueba? Aquí. Bajó el pendrive. He copiado todos los documentos, por si acaso. Falcone miró los archivos, frunciendo cada vez más el ceño. Esto parece un caso criminal, levantó la vista. Un fraude a gran escala. No quiero meterlo en la cárcel, Adelinda negó con la cabeza. Solo para recuperar la casa, por el bien de los niños. Se cruzaron con Doménica en el pasillo. Parecía asustada. «Espera», agarró a Adelinda del brazo. «¿No entiendes? ¿Qué exactamente? ¿Cómo planeó engañarme?» «Dijo que era legítimo, que estabas de acuerdo». «¿Y te lo creíste?» Doménica bajó los ojos. Le amaba. ¿Lo amaba? Él me engañó, con mi propia amiga. Una risa amarga estalló por sí sola. ¿De verdad creías que iba a ser diferente? El teléfono sonó con un mensaje. «Tancredi, tenemos que vernos, tenemos que hablar». El café de la plaza estaba vacío. Esperó en una mesa lejana, frotando nerviosamente su servilleta. «Lo sé todo». Adelinda colocó los impresos delante de él. «Todas tus maquinaciones». «¿Cómo?» «Paganelli me lo dijo. Me enseñó los documentos». Su cara se contorsionó. «Traidor». «¿Traidor? ¿Qué eres?» «Lo hice por nosotros». ¿Por nosotros o por ella?» «No lo entiendes». Se pasó una mano por la cara. «Había deudas. Grandes deudas». «¿Qué deudas?» «Aposté. En la bolsa, en el casino. Tenía que salir de eso». «¿Y decidiste robar a tus propios hijos?» Doménica prometió ayudar. Tenía contactos en el banco. ¿Y entonces? Entonces, todo se juntó. En una mesa vecina, una joven pareja se daba de comer helado, como lo habían hecho una vez. «¿Sabes?» Tancredi se encorvó. Ella me dejó. Se llevó todo el dinero y se fue con un italiano. «¿Y tú viniste a mí? Pensé que te llevaría de vuelta». Adelinda... No, se levantó. «Nos traicionaste, todos nosotros». «Espera», la agarró del brazo. «¿Puedo arreglar esto?» «¿Cómo? ¿Con otro engaño?» El teléfono vibró en su bolsillo. Escuela. «Su hija se ha peleado». La voz del director sonaba cansada. «Con María Spinabelli». «¿Qué?» Ella la golpeó. Gritó que su tía le robó a su marido. Fiametta estaba sentada en el pasillo, apretando los puños rotos. Se rió, sollozó su hija. Dijo que éramos mendigos. «Calla, pequeña», la abrazó Adelinda. «Nos las arreglaremos». ¿Sin papá? Sin papá. En casa esperaba una carta del juzgado. La vista estaba prevista para dentro de un mes. ¿Y ahora qué?
Radegonda estaba sirviendo té. ¡Nos peleamos! Adelinda le sacó los papeles a Paganelli. Ahora tenemos pruebas. Durante la noche llegó un mensaje de Domenica. Lo siento, lo contaré todo en el tribunal. A continuación llegó un mensaje de Tancredi. Me he entregado a la policía, lo confieso todo. Bartolomeo se despertó de una pesadilla, llamando a su padre. Fiammetta acarició en silencio la cabeza de su hermano. Sobre la mesa había un retrato inacabado, la última obra de su hija. El rostro sonriente de Tancredi, tachado con una audaz línea negra. La sala se ahogó en el eco resonante de los pasos. Adelinda se sentó junto a Falcone, con los dedos tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. «Levántense, se abre la sesión», resonó en la sala la voz del secretario. Tancredi parecía envejecido, demacrado. El traje de ejecución le quedaba holgado y tenía sombras bajo los ojos. Un caso de gran fraude. El juez hojeó los papeles. ¿El acusado se declara culpable? Me declaro culpable. La voz de Tancredi sonó apagada. Se oyeron murmullos en la sala. El pelo rojo brillaba en las últimas filas. Domenica acudió con un estricto vestido negro. Testigo Spinabelli, por favor, acérquese al estrado. Sus tacones tamborileaban sobre el suelo de mármol. Domenica se mantuvo erguida, pero le temblaban los dedos. Cuéntele al tribunal el plan para malversar los fondos. Fue idea mía, dijo en voz baja pero firme. Convencí a Tancredi para que pidiera un préstamo para la casa. Le prometí ayuda a través de su padre en el banco. Continúa. El dinero se transfirió a través de empresas fantasma. Parte fue a la villa, parte para pagar sus deudas en el casino. Y el resto, yo lo cogí, le temblaba la voz. Lo transferí a cuentas en Suiza. Tancredi levantó la cabeza. «¡Prometiste ayudar!». Silencio en la sala. El juez dio un golpecito con su mazo. Paganelli fue el siguiente en declarar. Con manos temblorosas desplegó los documentos. Todas las transacciones se realizaron a través de mi oficina. Ayudé a cubrir mis huellas. ¿Por qué decidió confesar? Vi a los niños. Se secó la frente con un pañuelo. No se merecían esto. El recreo se convocó a mediodía. En el pasillo, Domenica intentó acercarse a Adelinda. «Escucha, aléjate de mi hija». Radegonda se interpuso entre ellas. «Te devolveré el dinero». Domenica sacó un sobre. «Todo lo que te llevaste. Quédatelo». Adelinda se apartó. «Los necesitas más». Tras una pausa se leyó el informe pericial, cifras, gráficos, pruebas del fraude. «Acusado tiene la palabra». Tancredi se levantó lentamente, como si cargara con un gran peso. «Soy culpable». No miró a Adelinda. «Ante mi mujer, mis hijos, la ley, solo pido una cosa, que se me permita devolver la casa a la familia». «¿Cómo?» «Tengo una cuenta, una secreta. Ahí hay fondos suficientes». Domenica saltó. «Dijiste que lo habías perdido todo». «Silencio», frunció el ceño el juez. «Continúa. Transferiré el dinero a la cuenta bancaria. Devolveré el préstamo en su totalidad». Falcone se inclinó hacia Adelinda. «Es una oportunidad». «¿Y los niños?». Se inclinó hacia Adelinda. «¿Has pensado en ellos?». «Cada minuto». Su voz se entrecortó. «Perdonadme, a todos». La sentencia se leyó en un silencio sepulcral. 3 años de libertad condicional. Restitución total. Prohibición de actividades comerciales. La casa será devuelta a su legítimo propietario, concluyó el juez. En el pasillo, Tancredi intentó acercarse. «No lo hagas», Adelinda negó con la cabeza. «Devuelve la casa, los niños la necesitan más». «¿Puedo verlos?». «Pregúntales tú mismo, ya son mayores para decidir». Domenica esperaba junto a la salida, adelgazada, con los ojos apagados. «Nos engañó a los dos», me tendió una carpeta. «Aquí están todos los documentos de la villa. Si la vendemos, nos repartimos el dinero». «¿Por qué?». «Considéralo una compensación. Por el dolor». Por la noche, llegó un mensaje del banco. Los fondos habían sido recibidos. El préstamo había sido devuelto. «Puede regresar a la casa», informó secamente el empleado. Fiammetta colocó las pinturas en su antiguo lugar. Bartolomeo dispuso a los soldaditos a lo largo del rodapié. «Mamá», se acercó inaudiblemente la hija. «¿No viene papá otra vez?». «No lo sé, cariño». «Qué bien», volvió al dibujo. «Te ha hecho daño». Sobre la mesa había una carta de Tancredi. «Te compensaré, a su tiempo».
Adelinda arrugó la hoja. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo se puede seguir adelante. Por la noche se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Castelnuovo. En algún lugar de la colina, la villa se oscurecía. El sueño de otra persona que había destrozado sus vidas. El teléfono emitió un mensaje de Falcone. Domenica ha volado a Suiza. Tancredi se ha declarado en quiebra. ¿Ya terminó?, preguntó ella. Legalmente, sí. Pero humanamente acababa de empezar. Una nueva vida. Sin traiciones ni mentiras. La primavera llegó a Castelnuovo inesperadamente temprano. Los almendros florecieron en el viejo jardín, ensuciando los caminos de pétalos. Adelinda los barría cada mañana, juntándolos en pequeños montículos. «¡Mamá, mira!», Bartolomé señaló la pajarera. «Han vuelto los pájaros». La vieja casa parecía cobrar vida de nuevo. Las cosas de los demás habían desaparecido. Las huellas de una vida pasada se habían borrado. Solo en el estudio persistía el olor de la colonia de Tancredi. Una carta. Fiammetta extendió un sobre. De papá. La letra era desconocida, temblorosa. «Me voy de Castelnuovo. Para siempre. Lo siento por todo. ¿Puedo despedirme de los niños?». Adelinda se hundió en el banco junto a la ventana. Fuera del cristal, las ramas de los almendros se mecían dejando caer pétalos blancos. ¿Qué responder? Fiammetta se encogió de hombros. ¿Para qué responder? Ya ha tomado su propia decisión. Sonó el timbre. Radegonda traía pan fresco de la panadería. ¿Has oído las noticias? La villa de la colina ha sido comprada por los americanos. ¿Y Domenica? Dicen que se casó en Suiza, con un banquero. Las noticias ya no dolían. Era como si fueran personajes de un lejano cuento de hadas. Anselmo llegó por la noche, más viejo este año, encorvado. Lo conocí en la estación. Padre se hundió pesadamente en su silla. Me pidió que te diera esto. Sobre la mesa había una fotografía hecha jirones. Su boda, caras felices. El vestido blanco de Adelinda. ¿La tiro? Déjala. Metió la foto en un cajón. Los niños la necesitarán algún día. Bartolomé se sentó junto a la ventana con la nariz pegada al cristal. ¿Esperas a alguien? Papá prometió venir. Cariño. Lo sé. Apartó la mirada. Siempre se limita a prometer. Durante la noche se desató una tormenta. Los relámpagos iluminaban el jardín, el viento agitaba las contraventanas. ¡Mamá! Fiammetta se paró en la puerta. «¿Hay alguien ahí fuera?» Una figura se oscureció en la puerta. Tancredi estaba empapado hasta los huesos, pero no se marchaba. «¿Me dejas entrar?» Abrió la puerta en silencio. Salió al pasillo, dejando huellas húmedas. Quería despedirme. El agua le corría por la cara. «Me voy a América». «¿Por qué has venido?» «No podía desaparecer así como así. Los niños». «¿Papá?» La voz somnolienta de Bartolomeo llegaba del piso de arriba. El chico bajaba las escaleras agarrado a la barandilla. Detrás de él venía una cautelosa Fiammetta. «Hola». Tancredi se acercó a los niños. «¿Te vas para siempre?» Bartolomeo miró con rencor. «Lo siento, hijo. Es lo mejor». «¿Mejor?» Fiammetta resopló. «¿Para quién?» «La he fastidiado». Se arrodilló. «Sé que no merezco el perdón». «Entonces, ¿por qué has venido aquí?» «Para pedir una oportunidad. Algún día, tal vez». Los truenos ahogaron sus palabras. Los relámpagos resaltaron los rostros pálidos de los niños. «Vete». Fiammetta cogió la mano de su hermano. «Vete. ¿Puedo abrazarte? ¿Una última vez?» Bartolomeo dio un paso adelante, pero su hermana lo retuvo. «No», negó con la cabeza. «Ya no eres nuestro papá». Tancredi se levantó lentamente, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. «Te escribiré». Sacó un sobre. «Aquí tienes la dirección». «No lo hagas». Adelinda le devolvió el sobre. «Empecemos de nuevo, sin el pasado». «Te amaba». Dio un paso hacia la puerta. «A mi manera, pero te quería». «Lo sé». Se dio la vuelta. «Adiós». La puerta se cerró en silencio, casi inaudible. La ventana le mostraba caminando por el carril, encorvado bajo la lluvia. «Mamá». Bartholomew se apretó contra ella. ¿De verdad que no va a volver? No, cariño. ¿Y viviremos los tres juntos?
Sí. Bien. Se quedó callado. ¿Podemos tirar sus fotos? Fiametta ya llevaba los álbumes. Ya era hora. Se sentaron en el suelo sacando las fotos. El pasado esparcido en jirones de papel. Mira, su hija sacó un dibujo. ¿Te acuerdas? Su casa, dibujada por la mano de un niño. 4 figuras cogidas de la mano. Voy a dibujar uno nuevo. Cogió un lápiz. Ahora somos 3. Por la mañana, Radegonda trajo la noticia. El tren había partido. Tancredi se había ido. Que le vaya bien, se persignó. La vida sigue. Adelinda estaba junto a la ventana, mirando los almendros en flor. Los pétalos blancos se arremolinaban en el aire, cubriendo el suelo con una delicada alfombra. «Mamá», Bartholomew tiró de su manga. «¿Podemos tener un perro?» «Puedes», sonrió ella. «Ahora todo es posible». Sobre la mesa estaba la última carta de Tancredi, sin abrir. Fiametta la cogió con 2 dedos y la arrojó a la chimenea. Las llamas envolvieron el papel, convirtiendo las palabras en cenizas. «Ya está», se sacudió las manos. «Eso es todo ahora». Al otro lado de la ventana, la lluvia primaveral retumbaba, borrando los últimos vestigios del pasado. Comenzaba una nueva vida con borrón y cuenta nueva.